Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión con la Asociación Mujer Es. Esta tarde nos acompaña Noemí Morales Soria para presentar el webinar Los mitos, síntomas y apoyo emocional durante la menopausia. Una actividad que se enmarca en la primera semana de salud para mexicanas y mexicanos en el exterior. En nombre de la sección consular, les doy la más cordial bienvenida y me permito presentar a ustedes a nuestra colaboradora de esta tarde. Noemí es una apasionada por el desarrollo humano. Estudió Administración Turística en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y obtuvo una maestría en Recursos Humanos en la Universidad París I Panteón Sorbonne. Su carrera profesional se ha desarrollado como consultora en recursos humanos, lo que le ha permitido comprender de cerca las dinámicas del bienestar laboral, pero fue su inquietud por el crecimiento personal lo que la llevó a explorar de manera personal la hipnosis, el coaching, el método Silva, la programación neurolingüística y la imaginología. Hoy acompaña a mujeres en procesos de reconexión y transformación personal. En esta charla, Noemí compartirá su conocimiento sobre los mitos, síntomas y apoyo emocional en los casos de menopausia, con la calidez de quien acompaña desde la experiencia y la empatía. Muchas gracias, Noemí, por acompañarnos esta tarde y por tu buena disposición para llevar esta información a las mujeres de la comunidad mexicana, que muchas de ellas llevan muchos años ya viviendo por acá, otras acaban de integrarse a la comunidad, pero que llegan a esa etapa de la vida a la que todas en algún momento indiscutiblemente vamos a alcanzar, que es la menopausia, y qué mejor que contar con otras personas de la comunidad que nos entiendan, porque además de vivir una menopausia la estamos viviendo desde una biculturalidad, desde el extranjero y atravesando también por otros procesos como podría ser el duelo migratorio, la depresión, cambios, en cuanto a la familia, la migración de los hijos y otras cuestiones de la vida diaria que se van acumulando a este proceso. Sin más preámbulo, Noemí, te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias primero por esta oportunidad de participar en esta semana a título personal y también a título de la Asociación Mujer Es. Bueno, pues este tema es un tema que se me hace muy interesante. Por un lado, porque es un tema del que se habla poco. Hoy en día ya se habla un poco más de la menstruación, de todos las cosas que vivimos las mujeres durante estos 30, 40 años que pasamos menstruando, pero la cuestión de la menopausia se habla muy poco y por eso creo que es importante sacar esta información a luz, porque con la información que el día de hoy yo les voy a transmitir, van a poder tomar decisiones más conscientes, prevenir y vivir esta etapa de una manera diferente. Entonces, si pasas la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Lo primero es saber de dónde viene esta percepción de la menopausia. Bueno, de lo que hemos escuchado en los medios de comunicación, lo que hemos escuchado a lo mejor de la familia, como es un tema tabú, tal vez nuestras madres, abuelas, tías no hablaban de este tema o solamente escuchamos cosas que no son tan positivas como, bueno, pues ya dejó de ser mujer o ya esta ya no sirve para nada porque ya está en la menopausia. O sea, hay un aspecto un tanto negativo de la mujer en menopausia. Obviamente las amigas, cuando uno llega a cierta edad que ya empiezan con ciertos síntomas de que si el bochorno, de que si los olvidos, que si ya ahora come lechuga y se inflama. Entonces nosotros empezamos a escuchar a nuestro alrededor porque como mujeres solemos tener amigas de nuestra edad o a veces un poquito más grandes y empezamos a escuchar. Los doctores obviamente tienen su versión, lo que ellos nos dicen. Muchas mujeres les dicen que no es nada que va a pasar. Otros doctores recomiendan hormonas y otros tipos de cosas que en ciertos casos son buenos. Yo siempre digo, hay que ver todo las posibilidades que existen porque cada mujer es diferente y hay mujeres que sí o sí van a necesitar ciertos suplementos, hormonas, vitaminas, todo porque es un caso muy específico. Y finalmente, la sociedad.
cómo hemos visto que se trata a una mujer ya en esta etapa. Tal vez en algunos lugares en México puede ser que estas mujeres sí se les considere, sobre todo en estas regiones donde eh, se respeta a las personas de una cierta edad, a estas mujeres son las mujeres sabias. Es la mujer sabia, es a la que le vamos a ir a pedir consejo. Pero en general, pues se denigra un poco a la mujer de edad que ya está en esta etapa. ¿Puedes pasar la diapositiva? Gracias. Lo primero que quiero hablar es derribar los mitos que existen. Después les voy a hablar, obviamente, de los síntomas y al final el acompañamiento que yo recomiendo. Primero, no es una enfermedad, no es que estemos enfermas, es una etapa biológica de la vida, como así tuvimos la regla durante tantos años, va a llegar a una etapa biológica donde se va a acabar este ciclo menstrual. Se suele decir que es el inicio de la vejez. Bueno, yo no lo veo así porque para empezar, los científicos dicen que dejamos de crecer a los 20, 25 años. Entonces, si dejamos de crecer, quiere decir que nuestra vida va en declive. Entonces, si podemos decir que la vejez empieza a los 25 años y no a la edad de la menopausia. Simple y sencillamente es una etapa donde va a haber transformaciones, donde va a haber un cúmulo de hormonas, de funciones que van a empezar a alterarse y va a haber un cambio de energía, va a haber una transformación física, mental de las mujeres. Por eso es que se liga a esto, pero no es inicio de la vejez. También se habla que es el fin de la parte femenina, de la sexualidad. No, es una nueva manera de vivir la sexualidad. Se puede decir inclusive que hasta se tiene una libertad porque ya no hay que estar preocupando entre que si va a bajar, que si el embarazo. Ya es se vive esta cuestión de la parte femenina y sexual de una manera completamente diferente. También se dice que nos volvemos locas. No, no nos volvemos locas, sino que estamos atravesando un periodo con muchos cambios hormonales que nos llevan a desequilibrios emocionales que pareciera que somos bipolares. Hagan de cuenta que estamos volviendo a vivir la adolescencia. Esa la adolescencia donde las hormonas estaban súper locas. Bueno, pues desafortunadamente para las mujeres en esta etapa se vuelve a revivir eso y por eso pareciera que ni nosotras nos entendemos. La menopausia es sinónimo, perdón, de subir de peso. No necesariamente, no todas las mujeres suben de peso, pero sí hay cambios a nivel digestivo y algunas sufren lo que es se hincha el abdomen, ahorita lo vamos a ver más a detalle. No es sinónimo, o sea, no. Pero sí es verdad que muchas mujeres tienden a eso y ahorita vamos a ver por qué. La que sigue. También se dice que ya no servimos para nada porque muchas personas lo relacionan con el hecho de que ya no podemos procrear. Entonces, antes una mujer que ya no podía dar hijos, porque ustedes saben, antes en el campo se necesitaba tener 10, 15, 20 hijos para trabajar el campo, entonces si ya no se podía tener hijos, pues ya no servía porque lo que necesitaban las personas era la mano de obra para trabajar. También se dice que no se puede hacer nada con los síntomas. Sí se puede hacer muchas cosas con los síntomas, pero aquí está una cuestión de toma de conciencia, de cambiar hábitos y de empezar a analizar más tu cuerpo para saber qué es lo que te está ayudando y qué no te ayuda en esta etapa. Muchos dicen que es un proceso corto y ya está. No es un proceso corto. O sea, ahorita les voy a explicar las diferentes etapas, pero para algunas personas puede ser un proceso que puede durar años, 10 años, 15 años, 20 años con síntomas y por eso es muy bueno la cuestión de buscar qué se hace y buscar qué alternativas hay para llevar esta etapa de una mejor manera. Algunos dicen que si no hay bochornos, no estoy en menopausia. No es verdad porque hay más síntomas. Tal vez el bochorno es el síntoma que más escuchamos, pero hay muchos más. Y algunos dicen que solamente afecta a lo físico. ¿Por qué? Porque pues de manera física, obviamente,
dejamos de menstruar, pero no solamente está la parte física, sino la parte mental que vamos a ver. Siguiente. Algunos dicen que es un tema del que no se habla. Esto no es cierto porque el día de hoy ya se empieza a hablar. De hecho, hay foros de menopausia, hay estos congresos virtuales que se habla, ya empieza a haber más artículos, libros, información. Entonces, a lo mejor hace 30, 40 años no se hablaba de manera grupal, pero creo que siempre ha habido una información que se transmite de las madres o de las tías a las hijas, pero sí como un tema un tanto tabú. También se dice que en esta etapa no se puede empezar nada. Claro que no, o sea, cualquier momento de nuestra vida podemos empezar cualquier cosa, sabiendo que esta etapa es una etapa donde ya tenemos madurez, tenemos sabiduría, tenemos conocimientos y al contrario, podemos empezar muchas cosas nuevas con esta sabiduría que ya tenemos. También se habla que pierden su valor por esta misma cuestión que ya no pueden ser madres, pero una mujer no solamente es su función en la vida, al contrario, o sea, una mujer siempre tiene su valor, tenga o no tenga hijos, pero se desvaloriza un poco a las mujeres que llegan a esta etapa. También se habla que no hay que prepararse, que ahí me las arreglo cuando llegue. Claro, es una manera que muchas mujeres piensan y bueno, hay muchas mujeres que afortunadamente llegan a esta etapa sin ningún síntoma o con síntomas muy leves y qué bueno, pero no es el caso de todas las mujeres. Entonces, es mejor tener la información para poder actuar de una manera temprana, empezar a prepararse para que cuando llegue tengan ustedes las herramientas y la toma de conciencia de qué hacer con este tema. También se habla de que no hay nada espiritual o significativo en este proceso. Bueno, esta es la cuestión que hablaba yo al principio, de dónde aprendemos esta información de la menopausia. Como les digo, en ciertos pueblos indígenas, la mujer que ya está en la cuestión en la etapa de la menopausia, son las sabias, es la mujer medicina. Entonces, sí hay algo muy bonito que llega en esta etapa y que antes no tenemos. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de los síntomas, si puedes pasar la siguiente. Y antes de hablar de los síntomas, quiero hablarles de las etapas. Hay 3 etapas. Está la perimenopausia. La perimenopausia empieza de 10 a 12 años de la menopausia. Entonces, esto quiere decir que podemos empezar a tener síntomas 10 años antes. La menopausia, ¿qué es? La menopausia es cuando yo tengo un año que ya no he tenido regla. El día que yo cumplí ese año sin regla, ya estoy en menopausia. Pero la menopausia es un día, o sea, es el día 366, ese se le llama la menopausia. De una mala manera o de como nos han enseñado, le solemos llamar menopausia desde la parte de la perimenopausia hasta la posmenopausia. Pero en términos correctos, la menopausia es un día, como decir, el primer día que me bajó es un solo día y no se vuelve a repetir porque ya después estamos en una etapa fértil. Y después la posmenopausia empieza a partir del día, vamos a decirlo así, 367 y ya estoy en posmenopausia. Para hacerles más digerible la información, vamos a hablar de la menopausia, cómo lo conocemos, pero es importante que conozcan ustedes estos términos. La siguiente. ¿Qué es el que causa toda esta cuestión, todo este desajuste que vivimos? Bueno, las hormonas. ¿Por qué? Porque durante la menopausia durante la perimenopausia van a empezar a bajar los niveles de progesterona. La progesterona es esta hormona que se va a preparar cada mes para poder recibir ese óvulo fecundado, si fuera el caso, para crear vida. Entonces baja la progesterona, bajan los estrógenos, hay todo un cambio en cuanto al cortisol, a la insulina y a las hormonas de las tiroides. Entonces, todas estas hormonas lo que van a causar son los síntomas que vamos a empezar a ver.
La siguiente, por favor. Gracias. El primero es el cambio en la menstruación. Durante la perimenopausia, las mujeres van a empezar a ver que sus ciclos empiezan a ser más largos o más cortos. Hay mujeres que dicen, yo soy de 28 días y como relojito cada 28 días. Bueno, cuando se empiezan en esta cuestión de que el estrógeno y la progesterona empieza a decaer, los ciclos van a ser más cortos o más largos, va a haber sangrado sin ovulación. Esto quiere decir que, bueno, hubo un sangrado, pero no hubo una ovulación como tal. Y también suele haber sangrados abundantes. Entonces, si ustedes notan que empieza a haber diferencias en su menstruación, ya es un primer síntoma que puede ser que estén empezando la perimenopausia. Tal vez no, tal vez nada más hubo un desajuste por cuestiones de que se enfermaron u otra, pero si ya llevan 2, 3, 4 ciclos como extraños, bueno, ya pueden empezar a analizar qué más síntomas hay y empezar a tomar ciertas medidas para un posible acompañamiento en función de los síntomas. La que sigue, por favor. Otro de los síntomas son los bochornos o sofocos, que es lo que más hemos escuchado, y pueden empezar mucho antes de la menopausia. Mucha gente empieza con ellos en la perimenopausia. Estos duran aproximadamente de 3 minutos a 30 minutos. Y estos puede ser que te dé una vez por semana o vivirlos varias veces al día. Y estos los van a vivir de 7 a 10 mujeres. Aquí lo que pasa es que el hipotálamo es esa parte de nuestro cerebro que va a regular la temperatura. Y a la hora que los estrógenos bajan, este hipotálamo es muy sensible y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar calor. Entonces, eso ya es un síntoma de que estamos bajando el nivel de estrógenos y por eso nos llega este calor porque el hipotálamo es muy sensible. La intensidad y la frecuencia de los sofocos o bochornos va a evolucionar y va a ir disminuyendo conforme vamos avanzando. Por ejemplo, si estás en perimenopausia y ya cuando te llega la menopausia, en la posmenopausia van a ir bajando sí o sí. Obviamente hay cosas que se recomiendan hacer para que esto no sea tan, pues sí, tan estresante en el día a día. Estas recomendaciones, pues, es evitar el alcohol, el café, comidas muy picantes o comidas muy calientes. Todo esto va a generar más calor y va a generar una desestabilidad que te va a hacer que tengas más bochornos o sofocos. También se recomienda que en esta etapa se puedan aprender ciertas técnicas de respiración porque el hecho de respirar nos va a llevar a bajar el cortisol y el hipotálamo también se va a regular. Aquí también es importante que si te dan bochornos muy fuertes con mucha sudoración, que empieces a usar ropa un poco más de algodón, ropa que sea ligera, con la que puedas transpirar de una manera cómoda, porque hay mujeres que les dan muy, muy fuertes y que llegan a generar estas aureolas en las axilas y pues sí es un tanto vergonzoso y molesto. Entonces, bueno, hay que hacer un cambio, hay que saberlo por si llega a pasar, bueno, hay telas que no se ve si se suda, si no se suda. Y bueno, eso es importante. Siguiente, por favor. Otro de los síntomas es la hinchazón abdominal. La hinchazón se debe al desequilibrio hormonal que va a afectar todos los sistemas. Como hay un desequilibrio en las hormonas, va a afectar obviamente al sistema digestivo, al sistema nervioso, al óseo y al muscular. Aquí, el sistema digestivo lo que va a pasar es que va a estar más lento y ya no va a poder descomponer correctamente la comida. Como no puede descomponer la comida correctamente, ¿qué va a pasar? Se va a inflamar el estómago. Y aquí es donde muchas mujeres dicen, estoy comiendo lechuga y traigo el estómago súper inflamado o estoy subiendo de peso. ¿Por qué? Porque pues esta cuestión
de que todos tus sistemas ya no están funcionando de la misma manera. ¿Qué se recomienda? Bueno, se recomienda que mastiques más despacio, que si tienes pues alguna no decirlo alergia, pero alguna intolerancia como a la lactosa o al gluten, que los disminuyas, que se disminuya obviamente el consumo de azúcar, porque el azúcar va a crear fermentación y la fermentación no va a dejar que se haga una correcta digestión. Se recomienda que se tomen infusiones digestivas, que te muevas después de comer, o sea, que no te quedes sentada en la medida de lo posible, que hagas a lo mejor alguna actividad y obviamente que no te vayas a acostar inmediatamente después de cenar. Si tú haces todo eso, te va a ayudar a que no sientas tanto esta hinchazón, esta inflamación. Y obviamente es importante también esta cuestión que te digo del movimiento. Moverte te va a ayudar mucho y poner mucha atención en los alimentos. Aquí yo siempre recomiendo, pon atención a cuáles son esos alimentos. Si te das cuenta que comiste lechuga, poniendo el ejemplo de la lechuga, que dices, bueno, es que me comí una ensalada de lechuga, pero esa ensalada llevaba pasta. Bueno, a lo mejor es la pasta la que te está haciendo esa inflamación. O a lo mejor tenía cierto tipo de queso que casi nunca consumo. Bueno, a lo mejor es el lácteo que te está generando eso. O a lo mejor es que de postre me eché un pastelito, tal vez es el pastelito. Entonces ahí hay que ir viendo, ahí hay que empezar a conocerte, conocer tu cuerpo. De hecho, yo les recomiendo a las mujeres, si todavía no llegan a esta etapa, que empiecen a analizar su cuerpo y que se den cuenta, a lo mejor el día de hoy tú todavía no estás ahí, pero te das cuenta que cuando comes ciertas cosas, tiendes a eso. Entonces, si hoy todavía no estás ahí y ya estás teniendo ciertos síntomas, pon atención porque muy probablemente en tu etapa de premenopausia se hagan todavía más visibles estos síntomas. La siguiente. También hay cansancio. Aquí lo que pasa es que el estrógeno, como baja, esto va a afectar a las hormonas y al metabolismo y a la calidad del sueño. Y entonces, como toda esta cuestión de las hormonas es una revolvedera, entonces nuestro cuerpo se cansa. Entonces hay un cansancio físico, hay un cansancio psíquico también por la cuestión cerebral y también moral. ¿Por qué? Porque empezamos a vernos cansadas, a lo mejor sobre cosas que antes hacíamos y ahora nos vemos más cansadas. Entonces hay un cansancio de muchas cuestiones. Las causas pueden ser exógenas, quiere decir que tengas mucho trabajo, que tengas muchas cosas que hacer, que te canse tu actividad del día a día, o las endógenas, como son las fisiológicas y las psíquicas. Las fisiológicas, obviamente, como te digo, si estás durmiendo mal, si estás teniendo bochornos, si estás viviendo con estas hormonas, con este cambio emocional, pues va a haber una cuestión psíquica que te va a llevar a un cansancio. Para esto es importante que tú empieces a checar tus horas de sueño que sean importantes, que aunque te sientas cansada, evites toda esta energía falsa como el azúcar o el café, porque eso no te va a ayudar y al contrario, como lo hemos visto, el café, ahorita lo van a ver que en otro tipo de síntomas no se recomienda tanto, al igual que el azúcar. Entonces, no es bueno. Siguiente. La depresión. A muchas mujeres les da depresión en esta etapa y es por la carencia de estrógeno. Si se fijan aquí, el que hace todo el relajo son los estrógenos. ¿Por qué? Porque el estrógeno tiene efectos en el cerebro y en el estado de ánimo. Y también al mismo tiempo, como disminuye el estrógeno, también va a disminuir la serotonina y la dopamina. Como hay una deficiencia de estrógenos, entonces cambian todos los neurotransmisores del cerebro y por eso es que nos sentimos ahora un poco depresivas.
¿Qué es lo que se recomienda hacer para salir de esta cuestión de la depresión? Bueno, pues se recomienda que empieces a hacer actividades recreativas, salir, o sea, no quedarte encerrada en tu depresión, salir a hacer cosas recreativas. Se recomienda que se haga meditación, que se haga un poco de yoga, que empieces a tener rutinas de autocuidado. Es muy importante el autocuidado, en realidad en toda la etapa de la mujer de su vida, pero en esta etapa todavía más, porque la depresión muchas veces nos dejamos de cuidar y es importante tu rutina de autocuidado. También es importante que busques espacios de disfrute personal donde puedas sentirte bien, donde puedas realmente ser tú al 100. Y también que busques acompañamiento, puede ser un acompañamiento uno a uno o puede ser un acompañamiento grupal, en círculos de palabra, puede ser algún tipo de terapia grupal. Es importante esa cuestión para que puedas salir de tu depresión, que no es una depresión como las otras. Bueno, cada depresión es diferente, pero me refiero que esta depresión con estas, pues, estas recomendaciones que te doy, puedes salir de una manera rápida, te puedes sentir mejor comparado con una depresión que necesita medicación. Normalmente las de la menopausia, teniendo un cambio de actividades, se puede salir de ellas. Claro que si estás realmente en un caso muy severo, pues sí se puede necesitar medicación en esta etapa. Siguiente. No, para la siguiente. Ok, estamos ahí, perfecto. Los cambios de humor. Los cambios de humor es un síntoma muy común. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que los cambios hormonales van a impactar la psique, la mente y las emociones. Entonces, como les decía hace un rato, pareciera que estamos nuevamente en la adolescencia. Las hormonas están locas y estamos felices, estamos contentas, estamos tristes, estamos en depresión y bueno, ya no nos entendemos nosotras. ¿Qué se recomienda para esta cuestión de los cambios de humor? Bueno, primero se recomienda que hagas rutina para ti, que por ejemplo aprendas a respirar, que hagas la respiración, respiración consciente, que escribas, escribe todo lo que estás viviendo, sácalos, hay que sacar toda esa cuestión emocional, hay que sacarla, escríbelo. Puede ser que te pongas a meditar, la meditación ayuda a relajarte, a que esas emociones se bajen y tú puedas seguir adelante. También puede ser que hagas ejercicio, un ejercicio moderado, regular, y obviamente que busques un apoyo emocional y que puedas tú validar tu proceso interno, que tú misma te eches porras diciendo, esto es algo normal que estoy viviendo por las hormonas y aceptar, no ser tan dura contigo, aceptar esta etapa y también evitar sobrecargarte, tener una sobrecarga mental o exigencias. Aquí hay que evitar eso, más bien tú tienes que bajar todas tus actividades que tengas que hacer para que tu humor, para que aceptar todo ese cambio y que te sientas mejor. Siguiente, por favor. La retención de líquidos, bueno, la retención de líquidos obviamente es hinchazón a diferentes niveles, puede ser la cara, las piernas, los pies, el abdomen, y por eso es que muchas personas suben de peso por la retención de líquidos. ¿Qué se recomienda hacer para esto? Bueno, bajarle al alcohol, bajar o evitar el alcohol, la sal, el azúcar, toda la comida procesada. Hay que tomar, obviamente, infusiones que ayuden a drenar. Hay que hacer ejercicio ligero para activar la circulación, como caminar, nadar. Hay que levantar las piernas para que fluya mejor, porque sobre todo hay una hinchazón en piernas y ciertos masajes de drenaje linfático son muy buenos para la cuestión de retención de líquidos.
Y esto es, ¿por qué? Porque como les comento que hay un impacto en todos los sistemas, la circulación se vuelve más lenta y entonces se pierde ese efecto diurético que tenemos de manera natural, se pierde y por eso es que todo va más lento. Siguiente. Uy, creo que pasaste dos o tres. No, está bien, está bien, está bien, está bien. A ver, la siguiente. Ahí está, perfecto. Resequedad. Bueno, aquí la hidratación va a ser muy importante. Es importante saber que con la edad se va a perder elasticidad en la piel, la cual se va a volver más sensible. Por eso es que aparecen las arrugas y las líneas de expresión en la cara y en el cuerpo, pero además hay una resequedad en ojos, en vagina y en boca. Para esto se recomienda una hidratación externa e interna. Esto quiere decir que debes de usar cremas, sueros, agua, lubricantes obviamente para las partes íntimas, para los ojos y evitar tomar duchas muy calientes porque el agua caliente te va a hacer que la piel se reseque más. Siguiente. Los olores corporales. En esta etapa muchas mujeres se preguntan si su sentido del olfato cambió, por qué o huelo más. Bueno, los olores son por dos cuestiones, porque hay una alteración del pH, que es el potencial de hidrógeno, y entonces la sudoración va a estar más olorosa y además porque como baja el ritmo del sistema digestivo, el hígado, que es el que va a depurar todo, va a estar sobrecargado y tiene que hacer reajustes, tiene que sacar las toxinas y las toxinas van a salir por las axilas. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, que uses desodorantes que sean naturales, ligeros, que tomes mucha agua para ayudarte a sacar esos olores, que evites el café, el alcohol, la cebolla, el ajo. Todos esos son alimentos que van a incrementar el olor. Entonces, aquí algunas personas recomiendan inclusive que te laves las axilas casi 3 veces por día. Yo la verdad no creo que llegara tanto, bueno, a lo mejor si estás en un lugar donde no te sientes a gusto, pues sí te la puedes lavar las axilas durante el día, pero no de una manera extrema porque puede crear irritación o algún problema en tu piel. Entonces, aquí más que nada es eh, ajustar, entender que va a ser un periodo y a lo mejor buscar una manera de hacer una desintoxicación del cuerpo para ayudarte a sacar rápidamente esas toxinas y que no te quedes en ese periodo ahí eternamente. Siguiente. La artrosis de la rodilla. Nuevamente, por la pérdida de estrógeno, esto va a tener un impacto en la salud ósea y articular y va a afectar las articulaciones que soportan el peso. Y obviamente, pues las rodillas son las más afectadas, pero puede ser que alguna otra articulación se vea afectada. ¿Por qué? Porque hay una degradación de los cartílagos. Aquí se recomienda que tengas una alimentación rica en proteínas, en antioxidantes. Tal vez ciertas mujeres van a necesitar una suplementación. Es importante bajarle un poco a todas estas grasas saturadas que no son buenas con la cuestión de la artrosis de la rodilla o de cualquier otra parte de tus articulaciones. Se recomienda hacer movimientos ligeros como caminata, yoga, nadar. Y aquí atención al sobrepeso, porque entre más peso tenemos, tus rodillas van a cargar más y pues va a ser más, se puede complicar. Entonces aquí obviamente evitar el sobrepeso para evitar pues complicaciones de la cuestión de la artrosis. Siguiente, por favor. El ciclo del sueño obviamente se ve afectado nuevamente porque disminuyen los estrógenos y va a afectar también como se afectan los estrógenos, como ya lo vimos, se va a afectar la regulación de la temperatura
así como los neurotransmisores que están ligados a la relajación, como la serotonina. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que o nos da insomnio, no podemos dormir, o nos despertamos a medianoche y después no podemos dormir. ¿Por qué? Puede ser porque tengas bochornos nocturnos que te despiertan, puede ser porque estás sudando, porque a mujeres no les da tanto el bochorno que sientan el calor, sino simple y sencillamente empiezan a sudar. Es una cuestión diferente, porque hay mujeres que solamente sudan, pero sin sentir este calor sofocante, o por la ansiedad, por toda esta cuestión que les había comentado mental que se ve afectada, esta ansiedad o esta depresión que puede dar, que me despierto en la noche y me pongo a pensar en todas estas cuestiones y entonces se afecta mi ciclo del sueño. Para esto es importante que crees una rutina estable y relajante antes de dormirte, como respirar o meditar. En la medida de lo posible, que dejes las pantallas una hora antes de irte a dormir, que duermas en una habitación oscura, fresca y obviamente lo más silenciosa posible. Y aquí hay personas que necesitan suplementos para poder conciliar el sueño. Si tu doctor te lo recomienda, está muy bien. No lo descartes, porque si duermes bien, vas a estar mejor al otro día, y todo es como un ciclo que va unido uno con otro. El descanso tiene que ser lo mejor posible. Y obviamente que cuando este ciclo del sueño está alterado, ¿qué es lo que pasa? Que vas a tener un poco más de estrés, tu cortisol va a estar alto, vas a descansar menos. Entonces, todo esto se crea un círculo ahí vicioso, por decirlo así. Siguiente. Y el último síntoma que vamos a ver es la niebla mental o el brain fog, que es esta cuestión, es una confusión mental de olvidos, falta de concentración. Este es un síntoma temporal. Recuérdalo, temporal, no va a ser de por vida, pero es muy común por el desequilibrio hormonal. Se crea una sensación de desconexión entre el pensamiento y la acción. O sea, como que estoy pensando hago algo, pero no lo hago. O sea, como que una desconexión extraña en el cerebro. Eh, Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, bajan los estrógenos. El estrógeno es importante para la comunicación entre las neuronas. Entonces, lo que va a pasar que como falta, digamos que las neuronas no están conectando de manera correcta, y por eso es que hay esta parte de que se me olvidan las cosas, no me puedo concentrar, se me olvidan las palabras, solamente porque la comunicación entre neuronas va a ser más lenta. Aquí es importante que se haga una evaluación física y hormonal para ver si hay una carencia de vitaminas y minerales. Muchas veces con ciertas vitaminas y minerales esto va a tener una mejora increíble. También es importante que estimules el cerebro aprendiendo cosas nuevas, leyendo, haciendo juegos mentales. Se recomienda también el mindfulness, la meditación, para que estés más en el momento presente y que organices tareas, organices tu vida, y que no te fíes a tu buena memoria, sino que empieces a relajarte y empieces a hacer listas, recordatorios, alarmas. O sea, el día de hoy tenemos el teléfono donde podemos hacer mil cosas. Utilízalo también para esto. ¿Por qué? Porque eso te va a liberar ese cansancio mental y te vas a sentir mejor. Siguiente. Y finalmente vamos a hablar un poco del acompañamiento emocional, que es lo que yo hago con las personas que acompaño. Eh, Primero es importante que aprendas a cambiar tus creencias. Como veíamos al inicio, tenemos unas creencias, pensamos que la menopausia va a pasar súper fácil, que no, a mí no me va a pasar nada, yo todo bien, y a lo mejor es lo contrario. Entonces, es importante que tú cambies tus creencias, que estés abierta tal vez a tener que hacer cambios de hábitos y otras cuestiones para vivir mejor esta etapa.
Siguiente. Tienes que aprender a reconectar contigo. ¿Por qué? Porque esta etapa, como te digo, estás en esta cuestión hormonal, puede ser que te des cuenta que hay cosas que ya no te gustan, que antes te gustaban. Acuérdate como la adolescencia, no tan fácil. En la adolescencia lo que te gustaba de niña ya no te gusta en la etapa de adolescente, pues aquí es igual. En una etapa ya hay cosas que ya no te gustan, ya has cambiado, estás evolucionando, entonces tienes que reconectar contigo, con quién eres y saber que tienes el mismo valor en cualquier etapa de tu vida. Siguiente. Tienes que aceptar esa metamorfosis, ¿por qué? Porque algunas personas, como lo vimos, van a tener ciertos síntomas físicos como la hinchazón del estómago, como el cansancio, como esta niebla mental, toda esta metamorfosis que solamente esos cambios pueden ser temporales, otras cosas no, pero aceptar esa nueva etapa de tu vida. El siguiente. También hay muchas mujeres que se tiene que hacer el duelo de la maternidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pudieron tener hijos, porque a lo mejor querían un hijo más, o a lo mejor son personas, mujeres que dijeron, yo no quiero tener hijos, pero cuando les llega la menopausia, se dan cuenta que ya no es viable y que a lo mejor, aunque nunca quisieron, pero hay una desestabilidad porque ya nunca podré ser madre, aunque tú siempre hayas dicho que no querías ser. Y también porque muchas personas piensan que se les acabó la juventud con la menopausia, entonces hay que hacer ese duelo de la parte maternidad, juventud y la cuestión de la vejez, ¿ok? Aunque ya lo vimos hace rato, pero también vemos esa cuestión para que puedas entrar de una manera a esta nueva etapa. Siguiente. Obviamente tu autoestima, es muy importante trabajar tu autoestima, quién eres, de que tú eres una mujer completa, que tú vales por quién eres, no por tener un ciclo menstrual o no. Tu gestión emocional, en el acompañamiento emocional se ve toda la gestión emocional. Si se dan cuenta, aquí yo les mostré 11 síntomas, los 11 síntomas más comunes. Entonces, imagínate, hay mujeres que pueden tener un síntoma, hay mujeres que pueden tener dos, hay mujeres que pueden tener 10. Entonces, imagínate cómo te sientes, cómo te sientes como mujer de tener todos estos cambios que ya no sabes por la niebla mental ni en qué día vives, con el estómago todos los días inflamado, que duermes mal, con el bochorno, con la rodilla que te duele, sabes, con esa depresión. Entonces, necesitas sí o sí una gestión emocional para ayudarte a bajar ese ruido mental, para entenderte, para volverte a amar, reconectar contigo. O sea, todo eso que te digo es muy importante que si tú estás en este periodo y te sientes que no te entiendes, que busques obviamente a alguien para hacerte un acompañamiento en esta etapa que es tan importante. Siguiente. Y finalmente, hacer este equilibrio entre el masculino y femenino en la cuestión de que todos tenemos energías femeninas y masculinas y muchas veces muchas mujeres tenemos mucho lo que se les suele llamar energía muy masculina de hacer, 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 hacer. Y en esta etapa el cuerpo nos dice, párale tantito porque necesitas descansar más, ya no tienes la misma energía y hacer ese duelo de tenerle que bajar al, al ritmo que llevábamos puede ser muy fuerte, entonces es importante que se lleve un acompañamiento. Y bueno, pues hasta aquí les agradezco. Si hay alguna pregunta, no vi en los comentarios, pero bueno, si hay alguna pregunta, pueden hacérnosla por aquí. Con gusto responderé. Noemi, yo quisiera aprovechar también para que tomemos este espacio para que presentes a la Asociación Mujeres, si eres tan amable. Claro que sí. Bueno, yo soy parte de la Asociación Mujer Es. Es una asociación que tiene como finalidad la integración de las mujeres de habla hispana, bueno, las mujeres latinas, como les solemos llamar, en Francia. Nosotros lo que queremos es
ser un espacio que va a vincular a las mujeres con las diferentes instituciones para que su integración sea, pues, en mejores condiciones que como nosotras lo vivimos. Esto quiere decir que las orientamos para cuestiones laborales, cuestiones del idioma, cuestiones escolares, obviamente del bienestar. Tenemos ciertos espacios que vamos abriendo para hacer círculos de diálogo, algunas conferencias. Todo esto, si te interesa, bueno, puedes adherirte. Obviamente, esto es independientemente de nosotras, o sea, la asociación tiene una cotización anual muy baja que nos permite a nosotros, pues ahora sí que difundir esta información y también si quieres ser voluntaria, puedes, ahí están los QRs para que tú seas parte de esta asociación que lo que quiere es que las mujeres de habla hispana tengan una mejor integración en Francia, porque la cuestión cultural suele ser difícil y hay que entender cómo funciona la cultura aquí en Francia y estar en un espacio o encontrar un espacio donde puedas comunicarte en tu idioma es muy, muy gratificante. Muchas Gracias. gracias, Noemí. Y sí, justamente es gracias al trabajo de asociaciones como Mujer es que podemos llevar más información de manera de protección preventiva a más mujeres mexicanas. Y además es importante señalar que Mujer es no solamente trabaja con mexicanas y con mexicanos, sino también con comunidad latina. Entonces es importante también sacar provecho de estas colaboraciones para que tengamos como comunidad hispanohablante mayor información, información de calidad y que nos encontremos pisando un mismo piso, valga la redundancia, en este camino de nuestra integración y crecimiento dentro de Francia como comunidad hispana. Bueno, yo te agradezco mucho, Noemí. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si es así, abran su micrófono y con confianza. Yo dejo de compartir pantalla para que podamos verles. Vea, Valeria, ¿alguna pregunta? Yo soy Valeria. No, pues yo todavía no entro a esa etapa, pero me parecía interesante estar informados. Pues ya cuando me toque, espero que todavía esté lejos, pues ya estén acudir tal vez con ustedes. No sabía de mujeres, entonces me pareció interesante, sí. Muchas gracias, Valeria. Y justamente, al igual que ella, yo todavía no me encuentro en esa etapa, pero como lo dije al inicio, Ajá. para donde vamos a llegar, ¿Qué dijo? tener información que nos pueda ir guiando, que nos lleve de la mano y que no nos sintamos solas en este camino que eventualmente vamos a transitar. Muchas gracias, Noemí, por todo lo que nos comentas. Noemí, Silveira, si quieres tú abrir tu micrófono. Gracias. Yo solo quería comentar que, como decía Noemí, todas vamos a llegar a esa etapa de nuestras vidas y si podemos prevenir desde antes, por ejemplo, la pérdida de peso antes de llegar a la premenopausia, porque después es de verdad súper difícil. Yo creo que es una de las cosas que más aterran a las mujeres, el peso y bueno, y lo que conlleva y lo que está oculto, ¿no? Que es, por ejemplo, el colesterol, que puedes tener un paro cardíaco, como cualquier persona sin aviso, que puedes tener también Alzheimer cuando seas un poco más adulta. Entonces, si tú puedes prevenir todo ese tipo de malestares, pues por eso yo creo que mujeres estamos súper alertas con este tema de la menopausia para poder hablar de más y más de este tema para que puedas prevenir, que es nuestro objetivo principal también en la asociación. Listo. Gracias, Nomi. Y sí, justamente que no tengamos que acercarnos a las asociaciones o al propio consulado una vez que el problema ya se manifestó,
sino buscar el apoyo antes y encaminarnos de la mano de alguien que sepa o que nos pueda ir guiando, ya sea hacia el hospital, la institución, el médico, la institución pública, privada, el consulado mexicano, en donde se encuentren. Creo que es muy importante y yo les agradezco a las dos Noemís por acompañarnos hoy, por proponer ustedes mismas esta actividad que en verdad creo que es importante para la comunidad, tomando en cuenta que somos más o menos 60,000 mexicanos en Francia, el 63% mujeres y en un rango de edad actualmente que va de los 30 a los 45, es donde más nos estamos concentrando las mujeres. Quiere decir que este grupo en unos 10 años más o menos vamos a estar atravesando por la etapa de menopausia, si no es que ya algunas vamos rumbo a la perimenopausia ya dentro de muy poquito. Muchísimas gracias y me permito leer una pregunta que hizo Bea, que nos dice, ¿desde cuántos años antes es conveniente prepararse para la menopausia y qué podemos hacer? Yo lo que recomiendo es, con los síntomas que vimos, es cuando tú empieces a notar esos síntomas, como les digo, si te pasa una vez, tal vez no, pero que tengas mucho, que te conozcas más y en cuanto empieces a ver que empiezan a aparecer ciertos síntomas, porque estos síntomas suelen aparecer en la perimenopausia, entonces tú ya te acercas con la persona, puede ser con un médico, puede ser con un naturópata, con la persona, con el tipo de especialista en cuanto al cuidado de la salud, que te pueda orientar más. ¿Por qué te digo esto? Cada persona es completamente diferente. Puede ser que una persona, como les digo, que solamente tenga un síntoma que empezó a lo mejor con la hinchazón desde 10 años antes, pero fue a lo mejor el único síntoma que tuvo. La hinchazón también muchas veces pueden darse cuenta si en las noches se hinchan. A veces si traen, por ejemplo, si usan anillos, si de repente sienten como que, uy, o sea, en la mañana el anillo me aprieta. Bueno, si te pasa una vez no pasa nada. Si está como de manera repetitiva, bueno, empieza a notar, a ver, ¿qué comí ayer? A lo mejor comiste solamente algo que te está haciendo retener los líquidos y no pasa nada, pero si empiezas a ver que, bueno, ya con frecuencia o me veo los pies, los tobillos hinchados, bueno, empieza a notarlo para que después puedas ir a buscar con alguien de la salud y que te puede empezar a orientar qué va a ser. Yo no les puedo dar como la receta mágica porque cada persona es diferente y esto más bien con un doctor, un naturópata, digo, vamos, me refiero a los naturópatas porque sé que a personas les gusta mucho la medicina alternativa, entonces puedes ir también con ellos para que te ayuden. Obviamente buscar tu ginecólogo también, buscar todas esas ayudas para que te vayan orientando. Y lo que sí recomiendo es que no te quedes con la primera opinión si no te sientes escuchada. Si tú dices, es que a mí me dicen que tengo los bochornos y que me tengo que aguantar, que no pasa nada, ya se me pasará y tú dices, es que esto no es normal, no te quedes con la primera opinión, ve a ver más opiniones y bueno, esta es una cuestión que suele darse en Francia. Muchas personas se vuelven un poco al sistema francés de que si no me lo reembolsa la seguridad social, entonces no voy. La salud vale más que eso, entonces está dispuesta a lo mejor tener que pagar con ciertos doctores o que se pase su rango de las tarifas que son reembolsables o tener que pagar de tu bolsa para ir a ver a ciertos especialistas que te ayuden, porque lo más importante es tu salud. Si te detectan una carencia de vitaminas, a lo mejor son vitaminas que no te va a reembolsar la seguridad social, pues hay que pagarlas, hay que hacer ciertos cambios de alimentación, de deporte, todo esto que siempre hemos venido escuchando. Come bien, muévete y ten una buena rutina de sueño. O sea, esto es como que lo que en esta etapa, si estás teniendo síntomas, sí o sí vas a tener que hacer cambios de hábito. Entonces, qué mejor que empezar ahora a ser consciente y empezar a hacer ciertos cambios paulatinos para que cuando llegue, si tuvieras que hacer un cambio radical, te sea más fácil. Serían mis recomendaciones. Otra de las cosas que yo supe cuando estaba en búsqueda de remedios
es que no nada más la ginecóloga te puede recomendar o te puede hacer exámenes, sino que la sage-femme también puede ayudarte a todo lo que es la parte de menopausia. Entonces, no esperes a tener, por ejemplo, una cita de 6 meses con tu ginecólogo. También puedes acudir con una sage-femme. Y eso es algo que yo no sabía antes. Muchas gracias por la información, porque sí estoy segura que muchas de nosotras no lo sabemos. Y como bien decía inicialmente Noemí Morales, sí se va uno afrancesando en cuanto al sistema de salud. Y sí, a veces comprometemos nuestra misma salud física, mental, por este tipo de beneficios que da el Estado y que podemos aprovechar, pero que al mismo tiempo no debemos olvidar que primero estamos nosotros y sobre todo en muchos casos como madres de familias, pues tenemos que ver por nosotros para estar en óptimas condiciones para ver por nuestros seres queridos. No sé si tengan alguna otra pregunta por aquí. De no haber otra pregunta, entonces damos por terminada la sesión. Les agradezco mucho a Mujer Es, a Noemí Silveira, su presidenta, a Noemí Morales, su vicepresidenta, por acompañarnos en esta sesión y por la información que muy amablemente nos compartieron. Una vez terminada la semana de salud, les voy a enviar a las participantes y a quienes se registraron la presentación que preparó Noemí Morales para que tengan toda esta información ustedes y la puedan consultar desde casita. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.